Hola a todas y todos, bienvenidos a otro espacio de encuentro de aprendizaje. Nosotros somos el equipo psicosocial del proyecto Sport Power 2, una iniciativa de Arcángeles Fundación financiada por USAID Colombia. Nosotros somos Angélica Hoyos, profesional psicosocial para Magdalena y Santander. Mi seña es así. Mi nombre es Wilfer Aldana, profesional psicosocial para Caquetá. Hola, mi nombre es Olga Londoño, profesional psicosocial para Antioquia. Y hoy nos acompaña Patricia Ávila, que es nuestra intérprete de lengua de señas. En esta ocasión vamos a hablar sobre algo llamado los autoesquemas, que es básicamente la forma en la que nos vemos a nosotros mismos, en la que nos tratamos a nosotros mismos y la forma en la que nos conocemos a nosotros mismos. Adicionalmente, vamos a hablar sobre un tema muy importante que en estos días se toca mucho y es la resolución de conflicto, que va de la mano con quiénes somos como personas y con qué tanto conocemos nuestras reacciones. Y los autoesquemas son todas esas creencias y percepciones que tenemos de nosotros mismos, que se construyen a partir de las experiencias que tenemos, de los recuerdos, de todo lo que sabemos y todo lo que queremos. Conocer el concepto que tenemos de nosotros mismos es muy importante para que podamos mejorar nuestra calidad de vida en todos los aspectos, no solo en lo personal y emocional, como puede pensarse. Los autoesquemas son, por decirlo de otra manera, todo aquello que estamos dispuestos a aceptar como verdad de nosotros mismos. Esos autoesquemas son, como lo que decía antes, dependen de las experiencias de vida de cada persona, para lo que son diferentes en cada uno de nosotros. Así es, Will. Dentro de los autoesquemas se encierran un concepto muy amplio como son autoestima, autoconcepto, autoeficacia y autorregulación. Para ello vamos a empezar con el primero, que es autoconcepto. Eso es un conjunto de características físicas, intelectuales, afectivas y sociales que conforman la imagen como una persona tiene de sí misma. Es la percepción y la descripción de la personalidad, de los riesgos y de los riesgos físicos y cognitivos que tiene cada persona. Es lo que lo representa, es su conocimiento, lo que tenemos sobre nosotros y lo que pensamos sobre nosotros. El autoconcepto nos permite tomar conciencia de nuestros roles sociales, de nuestras capacidades, habilidades y conocimientos, teniendo muy claro el concepto, lo que tenemos de nosotros mismos, y así es muy importante poder tomar decisiones. Mientras el autoconcepto, es lo que pensamos de nosotros mismos, la autoestima se puede decir que hace referencia a lo que sentimos con respecto a nosotros mismos. Se entiende también como una necesidad de aprecio que tenemos por parte de nosotros y por el resto. Es uno de los más importantes, pues representa el valor que nos damos a nosotros mismos y que nos hace que nos sintamos dignos de recibir y vivir de determinada manera. Por otro lado, tenemos la autoeficacia, que hace referencia a la confianza que tenemos en nuestras capacidades, a qué tan capaces nos sentimos para hacer determinadas cosas y lograr lo que nos proponemos. La autoeficacia se incluye en todos los ámbitos de nuestra vida, determinando la capacidad de las personas en creer que pueden cambiar una situación o cumplir metas y objetivos. Un ejemplo sería que si yo quiero sacar la licencia de conducción, debo sentirme capaz de poner cuidado a las clases teóricas y confiar en mí mismo cuando tenga que hacer la parte práctica, y el logro sería como la aprobación de la licencia de conducción. Por otro lado, tenemos la autorregulación, que es una competencia personal que nos permite autodireccionarnos y es muy importante para adaptarnos en diferentes situaciones que se nos presenten, porque nos ayudan a regular, controlar y gestionar nuestros pensamientos, emociones y acciones. Esto es fundamental a la hora de responder ante diferentes situaciones, de tomar de diferentes decisiones y resolver los conflictos. En nuestro ejemplo anterior lo podríamos tomar como el timón y el freno. Uno nos ayuda a dar dirección y el otro nos ayuda a disminuir nuestra velocidad cuando veamos un obstáculo. Sí, y como lo mencionaban Olga y Wilfer, estos 4 conceptos de que se llaman autoesquemas, que nos permiten conocernos a nosotros mismos,
ponernos o gestionarnos a nosotros mismos y regular y controlar todas nuestras emociones y nuestras acciones van a ser fundamentales para que podamos llegar a resolver los conflictos que se presenten en nuestra vida de manera efectiva. Por eso la invitación, una primera invitación que les hacemos en este momento del taller es a que ustedes reconozcan cuál es el concepto que tienen ustedes mismos, cómo se sienten con respecto a lo que son ustedes como personas, ¿sí? Qué tanta confianza se tienen y qué tanto se regulan a ustedes mismos. Ahora, supongamos que cuando nacemos nos entregan una mochila en donde vamos guardando todas nuestras vivencias, experiencias, aprendizajes, conocimientos, valores, hábitos, las costumbres que tenemos, todas nuestras creencias y nuestras percepciones. Todo esto lo guardamos en esa mochila y esa mochila es lo que va a determinar la forma en la que nosotros actuamos o respondemos ante diferentes situaciones, incluidas las situaciones de conflicto. Cada persona que conocemos tiene su propia mochila que vendría a ser más o menos como su personalidad. Cada mochila es única, cada mochila es diferente, no hay ninguna mochila igual. Y esto lo que nos va a ayudar a entender o lo que nos enseña es que cada uno de nosotros tiene una forma única y diferente de entender la vida, de vivir la vida y de reaccionar ante diferentes situaciones. Al pasar las primeras etapas de la niñez, más o menos después de los 7 años, cada uno de nosotros empieza a entender lo que es adecuado y lo que es inadecuado, lo que debo o no debo hacer de acuerdo con los límites que a nivel social se establecen, ¿sí? Además de empezar a entender que cada cosa que yo hago o cada acto tiene una consecuencia y que debo asumir una responsabilidad por esos actos o esas acciones que decido hacer. De esta manera, pues vamos a empezar a sacar cosas de la mochila, a poner cosas nuevas en la mochila o a ir moldeando algunas de esas otras cositas que tenemos ahí guardadas. Todo esto nos va a permitir tener o construir herramientas que necesitamos para resolver de una manera más efectiva los conflictos que se nos presentan. Por eso conocernos a nosotros mismos desde esos 4 autoesquemas de los que hablaban Olga y Wilfer hace un momento, se vuelve muy, muy, muy importante. El conflicto es una situación en la que se confrontan dos o más personas o grupos de personas y no solo surge por pensar distinto, sino que hay diferentes intereses, opiniones, percepciones sobre un tema o una situación específica. Y estas diferencias hacen que no se puedan llegar, a un acuerdo que beneficie a ambas partes. Los conflictos hacen parte de nuestra vida cotidiana y la convivencia en general. Se puede decir que es algo de los seres humanos que no podemos evitar cuando nos relacionamos con otros. Por lo tanto, hay que dejar de verlo como algo completamente negativo. Un ejemplo es que por medio de los conflictos podemos desarrollar la capacidad para resolverlos, ayudándonos a conocernos mucho mejor, aprender nuevas formas de relacionarnos y construir unas relaciones más duraderas en el tiempo. Normalmente, cuando estamos frente a un conflicto o hacemos parte de uno de ellos, tenemos la tendencia a concentrarnos solo en lo que es visible. Un ejemplo, por lo que decimos, lo que hacemos, las caras, los gritos, el llanto, el enojo, el reproche. A veces incluso se puede llegar a romper objetos o agredir al otro, pero no nos fijamos en lo que va más allá de lo que se ve, que son las creencias, las necesidades del otro que no están siendo atendidas o que se ven como una amenaza, o no es lo mismo que ver el conflicto entre una pareja de esposos, entre padres e hijos, entre amigos o vecinos. Claro que sí, Olga. Para esto es importante saber que los conflictos se pueden dar de diferentes motivos. Por ejemplo, el primero, por el control de los recursos, cómo se gasta el dinero, quién aporta para una cosa, quién aporta para otra,
quién tiene más autoridad o poder de decisión, o cómo vamos a usar los espacios y en qué tiempo. Un segundo, por diferencias en intereses, necesidades y deseos. Por ejemplo, si un padre dio una instrucción a su hijo de que haga las tareas y él se lo pasa en redes sociales, va a generar un conflicto porque él ya dio una instrucción que no ha sido acatada. Un tercero sería por diferencias en información, hechos o creencias. Casi siempre tiene que ver con temas como el deporte, política, religión o temas que implican decisiones éticas o morales como el aborto, la eutanasia, la pena de muerte y la guerra, generando muchas pasiones y sentimientos en las personas, dando conflictos que generan a partir de opiniones diferentes sobre diferentes asuntos. Sí, Wilfer. Un cuarto motivo o una cuarta manera en la que se desarrollan los conflictos sería por diferencias de opinión sobre qué hay que hacer y cómo hay que hacerlo. Un ejemplo claro es, por ejemplo, cuando una pareja empieza a convivir y deben definir cosas como repartirse las labores del hogar. Quién barre, quién lava la ropa, cómo se cuelga la ropa. Y en estas ocasiones, en muchos casos, surgen conflictos por cosas tan simples como estas, como cómo se debe colgar la ropa o el orden en la que se pone la loza o en dónde debe ir la ropa sucia. Un quinto motivo sería por diferencias en cuanto a valores o formas de comportamiento que son socialmente aceptadas. Generalmente se dan cuando yo espero que la otra persona haga algo diferente o se comporte de una manera diferente a la que me está dando o a la que se está comportando. Un sexto motivo sería por tener el mismo interés y no querer o no saber cómo compartirlo. Por ejemplo, si dos hermanos quieren jugar con el mismo muñeco, pero ninguno de los dos está dispuesto a ceder a ver quién juega primero con ese muñeco y quién juega de segundos con ese muñeco. Ahora vamos a ver cómo podemos resolver los conflictos. Para eso hay diferentes etapas. En primer lugar, necesito conocer el motivo, la razón por la cual se dio este conflicto. Aquí debemos identificar quiénes son los implicados, en qué momento y lugar se ha producido y de qué manera y por qué. En el segundo lugar, hay que concentrarse en el curso del problema, en la forma en que se ha ido desarrollando, cuáles han sido mis reacciones y las reacciones del otro, y cómo me ha hecho sentir esto. En el tercer lugar, se representa la atención al conflicto. ¿Esto qué quiere decir? ¿Cuáles son las causas del mismo y qué intereses o metas tiene cada una de las personas que están implicadas aquí? A veces nos cuesta a nosotros mismos tener una claridad de nuestros pensamientos y de la forma como nos expresamos o podemos convertir un problema a veces de manera adicional. El cuarto momento sería procurar llegar a encontrar la solución al conflicto. Para esto vamos a tomar cosas básicas del día a día, ¿sí? La primera solución es disculparse, ¿sí? Por ejemplo, explicando a una pareja que una situación previa al conflicto es que estaba estresado, tuvo problemas en la oficina, había, no sé, presionado de manera inadecuada entonces la crema dental y cuando llegó a cepillarse la vio y no había manifestado nada de esto, ¿cierto? ¿Por qué? Porque no tenía esa habilidad y no sabía cómo hablar. Ahí existe otra forma de llegar a un acuerdo y es pensar si es relevante para sus vidas o esto les quita un bienestar o no hacerlo. Se puede encontrar una manera en la que todas las partes se sientan a gusto con esta decisión y que tomen la hora de que son dos mundos diferentes para establecer una vida en común. Así es, Olga, y hay algunas técnicas para la resolución pacífica de conflictos. La primera es la negociación, que es una técnica que se desarrolla cuando hay dos o más personas involucradas y aquí se dialoga cara a cara analizando cuáles son las diferencias y buscando un acuerdo que sea beneficiable o que beneficie a ambas partes para alcanzar de esa manera una solución. Las partes involucradas deben tener primero disposición, voluntad y confianza
para resolver el conflicto mediante el diálogo. O sea, hay que querer resolver el conflicto. Cada uno debe exponer de manera muy asertiva la posición que tiene y se debe tener en cuenta también que siempre va a haber una satisfacción parcial de las necesidades, ya que el proceso involucra que ambos debamos ceder en algo para que ambos ganemos. En esta técnica solo participan las partes involucradas y la principal regla es que no puede haber agresión ni verbal y mucho menos física durante todo el proceso. Continuamos con la mediación. Aquí una persona o grupo que hacen parte del conflicto ayudan a las partes a llegar a un acuerdo o resolucionar el problema. Sea cuando hay una controversia o ninguna de las partes considera que hay condiciones para negociar, buscan un tercero o un mediador que presente imparcialidad para ellos y les dé ayuda a su problema. Algo importante es que el mediador cumple la función de escucha imparcial para facilitar a los involucrados en el conflicto y pues que se dé un acuerdo. El arbitraje es el tercero, es un proceso privado de resolución en el que el tercero es el que toma la medida de solución. El tercero actúa como un juez que permite a través del diálogo un aprendizaje significativo en las partes del conflicto. Sí, ahora, ya habiendo escuchado toda esta información, los vamos a invitar a que hagan un ejercicio. Lo primero que deben hacer es dibujar, va a ser con plastilina o a manera de relato, imaginarse una mochila, su mochila. Y adentro, si dibujan, van a dibujar o escribir todo lo que tienen guardado en ella. Si lo hacen a manera de relato, es que puedan ir mencionando qué cositas tienen guardadas en esa mochila. ¿Eso qué nos va a permitir? Nos va a permitir ser conscientes de quiénes somos y de lo que pensamos de nosotros mismos. En esa mochila van a meter lo que les decíamos al principio de los autoconceptos. ¿Qué piensan de ustedes mismos? ¿Cómo se sienten con ustedes mismos? ¿Qué tanta confianza se tienen? ¿Y qué tan buenos son para regularse? ¿Sí? De ahí vamos a empezar a ver o los vamos a invitar a que ustedes hagan conciencia de todo lo que tienen guardado en su mochila y empiecen a pensar si quieren cambiar o mejorar algo de lo que hay ahí guardado. Recuerden que esperamos sus respuestas y que nos cuenten cómo les fue con el trabajo de la mochila para poder discutir y dialogar entre el grupo. Gracias por su atención, gracias por el tiempo que nos dedican en un espacio más que hacemos de manera virtual. Por favor, sigan cuidándose, por favor, sigan las recomendaciones que nos dan desde las Secretarías de Salud y los Ministerios de Salud. Esperamos volver a verlos pronto, los extrañamos mucho, cuídense y nos vemos en otra ocasión. Chao. Hasta luego. Chao.